patria se está desintegrando. La boda, amar, la hizo libre. Magdalena. ¿Qué necesitas? ¿Por qué no se fue con él? Porque mis hijos me necesitan. Yo puedo encargarme de los muchachos. No hablemos de eso ahora. No puedo negarle que me duele. Que me desgarra por dentro. Pero si usted está enamorada de ese hombre y considera que su felicidad está al lado de él, no pierda la oportunidad. Yo me quiero morir, es lo único que quiero, morirme. Se lo digo con el corazón, Magdalena. Si su felicidad está al lado de ese hombre, lúchelo. Yo haría lo mismo por la mujer que amo. Y yo de usted me iría de aquí. En este lugar solo le espera el dolor. Si se queda aquí, lo único que le espera es dolor. Es que es muy viejo. Los hombres mayores son mucho más juiciosos y más dedicados al hogar. Pero es horrible. Pero tiene mucho dinero. Eso a nadie hace feliz. Usted cállese. Concéntrese en el bordado. Mire ese desastre. Vea, Catarina. Domingo tiene casas, pensión para huéspedes, sembrados de tabaco y muchos esclavos. ¿Y es que todos esos esclavos son de él? ¡Claro que son de él! Hasta le puede regalar una esclava. ¿A usted no le gustaría tener una negra que obedezca todas las órdenes que usted le dé? Los esclavos no son cosas. ¡Que se calle! Pero es que, de todas maneras, yo quiero ser una mujer distinguida. Yo quiero que me llamen Doña Catarina, como a las señoras distinguidas. Pero es que Domingo le puede comprar a su majestad el rey el título de don. Y él se convertiría en don Domingo y usted en Doña Catarina. ¿Y es que eso se puede hacer? ¡Claro que se puede! Conozco personas que lo han hecho. Yo le agradezco, madrina. Pero yo sé que me puedo conseguir a alguien mucho mejor. Mire, esto no es para allá, es para dentro de unos años. Esperemos. Esperemos unos añitos y usted se va a dar cuenta que es muy difícil que se consiga un marido con tantas cosas buenas como Domingo. No, lo importante es que usted encuentre un hombre que la haga feliz. Usted lo que tiene es envidia. Envidia a su hermana que sí se va a casar bien. Usted, con esa manera de ser, no se va a casar nunca, ¿me entiende? Nunca se va a casar. Que yo no busco marido, ese quieto mi hermosito, quítese del lado mío, no me armes de zaperoco, que yo no busco marido, ese quieto. Apolonia, ¿cuántas veces le he dicho que no cante? Para los hombres, una mujer que canta no es una buena mujer. Pues si por aquí no hay hombre que me pueda escuchar. Ay, bueno, si no cantara tanto ya hubiera terminado de lavar. No, ya habría terminado si Catarina viniera a ayudar. Catarina se casa mañana. Quiere que el marido la vea con las manos maltratadas. Pero es que ella nunca viene a ayudar, Misa Gertrudis. Usted no entiende. Mire, de ella depende nuestro sustento. Por eso la tenemos que cuidar. Yo qué culpa tengo que a usted no se le haya podido levantar un buen marido. Pero yo se lo advertí hace mucho tiempo, ¿se acuerdan? Yo se lo advertí. Señor alcalde.
Ay, ¿quién fuera agua para deslizarse por ese cuello? ¿Quién fuera cuchillo para deslizarse por el suyo? Pensaba que se sentiría halagada. Muchos morirían por un piropo así. Pues bien pueda y búsquela si me dejan pasar a mí. Yo por pasar una noche con usted sería capaz de cualquier cosa. Una propuesta tan cochina, me imagino que sus intenciones conmigo no son lo que dijéramos precisamente serias. María. Buenas tardes, señor alcalde. Pues mire, yo no podría ofrecerle ser mi esposa, pero le reste lo que quiera. Unas tierritas con animales, incluso una casa bien bonita. Los que vienen de por allá de la España, yo no sé quién les hizo creer que son nuestros dueños y que pueden hacer con nosotros lo que les venga en gana. Pero eso a mí no me pasa. A mí ni su ropa, ni su forma de hablar, ni ese puesto inmerecido que le dieron me deslumbran. Mire, se necesita mucho más que eso para tener eso que quiere de mí. ¿Y sabe qué? Mejor que mi Gertrudis no me vea hablando a solas con usted. Porque después le obliga a casarse conmigo. ¿Qué le dijo el alcalde? Mire, le juro a mi Gertrudis que yo no tuve la culpa. Él apareció de la nada, no me dejaba pasar. Tranquila, niña, que yo no la voy a castigar. Solo quiero saber qué le dijo, pero la verdad. Pues él me ofrece una casa con tierra. Pero lo que quiere es que yo sea su meretriz, ¿puede creer? Pues sí, claro que lo puedo creer. Don Andrés es el alcalde de la villa de Guaduas. Es español enviado por su majestad el rey. Jamás se va a casar con una mujer de aquí, y menos con una impura. Bueno, pues que se busque otra tonta que les diga el jueguito entonces. No sé, Polita. Piénselo mejor. ¿Cómo así? ¿Así? Mire, usted mestiza. Don Andrés blanco. Mestizo y blanco dan hijos castizos. Eso le serviría para blanquear la raza. Y una casita y una tierrita. ¿Cuántos no tienen ni dónde vivir? Perdóneme, no entiendo, Misa Gertrudis. Usted me ha tenido prácticamente encerrada todos estos años. Porque me tengo que guardar para ser una esposa decente. ¿Y ahora quiere que me convierta en la meretriz de ese señor? Yo lo estoy haciendo es por su bien. Mire, todos los pretendientes que le han salido son campesinos pobres que no tienen dónde caerse muertos. Y los pocos buenos, usted los espantó con esa manera de ser. Pero es que ¿quién dijo que yo me tengo que casar? Es que yo no puedo ser feliz estando sola como usted. Y es que usted cree que yo soy muy feliz. Si me quedé sola no fue porque me gustara. Mire, Pola, piénselo mejor. Yo me voy a ir a vivir con Domingo y usted no va a quedarse con nada, no va a tener dónde vivir. Es mucho mejor ser la compañera de don Andrés que andar por ahí solita sin tener dónde dormir. Piénselo. ¡Ay! Tenga cuidado, Pola. Perdone, la doña. ¿Y si está bonito? Pues a mí me gusta. ¿Cómo no le va a gustar si lo hizo usted? Ahora solo me hacen falta los zapatos. Bueno, ¿qué cuestan unos zapatos? No le puedo pedir a Domingo que me compre un par, Pues él todavía no es su marido. pero lo va a hacer. Me va a tener que comprar todo lo que yo quiera. Bien caro que le va a salir. ¿Usted está llorando, Catarina? ¿Y yo qué le dije? Catarina, ¿qué le pasa? Ay, Pola, es que yo no me quiero casar. ¿Qué? Pero si yo pensé que estaba contenta. ¿Y cómo voy a estar contenta de casarme con un hombre como Domingo? Sí, es viejo y feo. Entonces, ¿para qué dijo que sí se casaba con él? Pues porque en este pueblo no hay nada más. El único es el alcalde y nunca se ha fijado en mí, solo ha tenido ojos para usted. Sí, pero no precisamente para ser su esposa. ¿Y entonces para qué? ¿Usted sabe para qué, No Catarina? lo sé. No sé. Ay, mire, no importa. Igual a mí ese bobo ni siquiera me gusta.
¿No le gusta? Uy, Pola, ¿cómo no le va a gustar un hombre tan guapo como el alcalde? Tan guapo. Sí. Es un engreído. Pero es el alcalde. El peor que hemos tenido. Solamente le dieron ese puesto porque es un español europeo. Precisamente. Porque es un español europeo. Gran cosa. Bueno, vuelve a darle quieto esa aguja. Sea tan brusca, Pola. Uy. Bien. Domingo, venga acá. Señor alcalde. Buenos días. Buenos días. Mire, lo he estado pensando y cambié de opinión. ¿De qué me habla, señor alcalde? Le doy permiso para que se toque música durante su matrimonio. ¿De verdad, señor alcalde? Muchísimas gracias. De verdad, se lo agradezco muchísimo. Mire, yo le prometo que va a ser una reunión de lo más sano. No vamos a perturbar a nadie. Y le prometo que vamos a respetar las sanas costumbres de la villa. No se preocupe. Yo estaré allí para constatarlo. ¿Cómo? Pero eso quiere decir que... Que acepté su invitación. Voy a ir a ese matrimonio. Virgen Santísima, su excelencia, no sabe el honor que me hace. Catarina se va a poner feliz. Espero que no solo ella. ¿Cómo dice? Digo que espero que todos los invitados se sientan alegres con mi presencia. Pero por supuesto que sí. Imagínese si no. De verdad, muchísimas gracias. Que tenga un buen día, Domingo. Igual para usted. Vaya con Dios. Pues Domingo no será el alcalde, pero tiene muchas riquezas. Tiene tierras, esclavos y además va a comprar el título para convertirnos en don Domingo y doña Catarina. Pues por la forma en que lo dice, no parece que nada de eso la vaya a hacer feliz. Ay, ya, Pola, no me atormente más con eso. ¿No ve que me toca casarme con ese No, no señor? le toca. Sí. Salga corriendo, escápese. Está loca, ¿cómo se le ocurre? Como si fuera así de fácil. Pues es eso. O ser infeliz y hacer infeliz a ese señor por el resto de su vida. Mire, si quiere yo la puedo ayudar. Yo la puedo acompañar. Total, a partir de mañana no tengo dónde vivir. ¿Y a dónde nos iríamos? Pues a Atena o a Santa Fe. Nuestros hermanos nos tendrán que ayudar. Ay, no, Pola, yo no soy capaz. No, es que usted no tiene que hacer nada. Yo me encargo de todo. ¿Por qué me ayuda? Yo no he sido muy buena con usted. Ni siquiera le pedí a Domingo que la dejara vivir con nosotros. Porque usted es la única hermana que yo tengo. Además, yo un día a usted le prometí que le iba a ayudar a conseguir a alguien que la hiciera feliz, ¿se acuerda? Entonces, si es así, ¿por qué no me ayuda con el alcalde? Ay, no, qué pereza ese señor, no. Mire, ya va a ver que algún día va a conseguir un hombre que le haga temblar. ¿De dónde viene este lote? De una mina que cerraron por allá por el Chocó, mi amo. Todos están buenecitos. ¿Para qué clase de trabajo los quiere, mi amo? Para regalársela a mi esposa. Para que le sirva en la casa. Cualquiera de todos le sirve para el trabajo duro, mi amo. Juliano, ayúdeme a escoger una. ¿Yo? Una que esté sana, que me sirva para el trabajo. No, mi amo. A mí no me ponga a escoger de los míos como si fueran animales. No le estoy pidiendo el favor. ¡Escoja! Todas se ven muy alentadas. ¿Cómo así que alentadas? ¿Fue que le gustó alguna? ¿Esta fue la que le gustó? Tiene buen ojo, mi amo. Esta negra le aguanta trabajo duro. ¿Cuánto vale esta? Es la más cara, mi amo. Están pidiendo 400 pesos por ella. Eso es mucho. Pero mírela, mi amo. A esta negra le podemos sacar buena cría, o yo. Yo se la puedo ayudar a conseguir en 350. No, Pola. Yo ya me di por vencida. No ve que si no me caso con Domingo, ya voy a estar muy vieja para que otro hombre me pida en matrimonio. Catarina, deje de decir bobadas, No, ¿sí? no son bobadas, es la verdad. Mire, si vamos a escapar, tiene que ser esta noche. El alcalde dijo que va a haber música en el matrimonio. ¿Eso por qué lo pone tan contento, Vivianito? Pues, no sé, pero es que todo el mundo está feliz por eso. Qué felicidad.
Y también porque el alcalde va a venir. ¿Va a ir a mi matrimonio? Sí. ¿El alcalde? Sí. ¿Estás oyendo, Pola? El alcalde va a estar en mi matrimonio. Ah, pero seguramente viene a verla a usted. No, pues como dice usted, qué felicidad. Yo no la entiendo, Pola. Definitivamente no la entiendo. Hasta ha tenido buenos pretendientes, pero ninguno le entusiasma. Yo no sé lo que le pasa. Sí, yo tampoco sé qué es lo que me pasa. Otra vez en América, alférez Sabaraín. Otra vez, teniente Sabaraín. ¿Sabe qué, Pola? ¿Qué? A mí sí me pone feliz que el señor alcalde venga a mi matrimonio. Así no sea verme a mí. ¿Pero es que no va a haber matrimonio? ¿Ah, no? Ay, al fin que Catarina quiere que le ayude a escaparse esta noche, ¿o no? ¿Quién se va a escapar? Nadie, Vivianito, nadie. Pero, Pola, ¿cómo vamos a hacer ir al señor alcalde para nada? ¿Es que usted prefiere quedar mal con el alcalde un día y ser infeliz toda la vida? Ay, se me había olvidado. Yo vine fui a decirles que hay 2 señores que vienen para acá. ¿2 señores? ¿Quiénes? No sé, se distinguen como sacerdotes. ¿Sacerdotes? Me voy a cambiar. Vaya, vaya. Odio tener que regresar a estas tierras. En cambio, a mí me encanta estar de nuevo en América. No me irá a decir que prefiere esto a España. Esto también es España, mi teniente. Si nosotros no lo tenemos claro, creo que nuestra misión aquí va a fracasar. Bueno, ustedes son los que conocen cómo funcionan las cosas aquí. Teniente, necesito que antes del anochecer me tenga negociados los caballos, las mulas, todo lo necesario para el viaje a Santa Fe mañana a primera hora. ¿Me entendió? Sí, mi capitán. ¿Cómo podemos hacer para hablar con el recaudador de esta villa? No hay problema, capitán. El recaudador es nuestro padre, don Francisco Javier Sabaraín y San Vicente. Ah, pues qué feliz coincidencia. Por favor, envíenle saludos de mi parte y explíquenle de la gravedad del asunto. Díganle que de salida de nuevo para España esperamos una generosa contribución de esta villa. Villa de Ondas, que se llama, ¿no es verdad? Ese es su nombre, capitán. Alférez. ¿Mi capitán? ¿Cuánto tiempo a Santa Fe? 3 días, mi capitán. El primer día pernoctaremos en Guaduas y el segundo en Facatativá. Guaduas. ¿Y no es posible llegar a Santa Fe en una sola jornada? No es posible, mi teniente. Bueno, pues entonces podemos pernoctar en otro lugar. No hay más lugares. Villeta ya queda demasiado lejos. Lo más recomendable parece ser Villa de Guaduas. Espero tener que pasar en esta tierra el menor tiempo posible. ¿Por qué no quiere pernoctar en Guaduas? No es que no quiera. Pensé que podríamos avanzar un poco más, pero en fin, usted conoce los mapas. Además, quiero preguntar si alguien de la villa conoce dónde está enterrado el cuerpo de la Pola. Quisiera visitar su tumba. ¿Para qué? Pues para hacer una oración. Es que ni muerta se olvida usted de esa muchacha. Pero si son nuestros hermanos. ¡Vivianito! ¡Venga! ¡Mire! ¡Nuestros hermanos! ¡Josecito! ¿Cómo está de grande si usted ya es un hombre? Hola. La Pola no cambia, ¿no? ¿Qué es esa forma de saludar? Pues es que prácticamente no nos veíamos desde que éramos niños. Pero así no saluda a una mujer decente. Está bien. De todas maneras, estoy muy feliz de volver a verlos. ¿Ya es cura? Hola, no se dice cura, se dice sacerdote. Y no, todavía no lo soy. Pero ya me falta muy poco. ¿Quién es? Catarina. ¡José! Y usted tiene que ser Josecito. ¡Ay, cómo está de grande! Hacía muchos años que no los veía. ¿Y usted por qué está hablando así? ¿Así como? Pues así como está hablando, como una campesina. No, yo no hablo como campesina. ¿Cierto que no, Josecito? Pues un poco sí. ¿Y ustedes qué están haciendo aquí? Pues Domingo nos hizo llegar una carta y vinimos a acompañarla a su matrimonio. Es que ya no va a haber matrimonio. Disculpe. Sí. Disculpe, ¿no es usted Clímaco? Para servirles,
Ustedes son... ¿Cómo? ¿No nos reconoce? Somos Leandro y Alejo Saparaín. Ay, don Alejo. ¿Qué tal? Don Leandro. Finalmente regresaron. Sí, pero no vamos a quedarnos mucho tiempo. Solo queremos hablar con nuestro padre. ¿Su padre? Sí, nuestro padre. Su padre ya no vive aquí en Honda. ¿Cómo que no vive aquí en Honda? No, se fue hace algunos meses. Ahora hay otro recaudador de impuestos. ¿Y nuestro padre? ¿Dónde fue? Varios quisieran saberlo. Existen personas que dicen que volvieron para España. Otros que tal vez al sur, a Pasto o a Popayán. ¿Cómo que hay varios que quisieran saber dónde está? Veo que ustedes no están enterados. Se dice que don Francisco se fue llevándose gran cantidad del dinero recaudado. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo se le ocurre decir semejante cosa de nuestro padre? No, pero yo no le estoy acusando de nada. Leandro. Eso es lo que se rumora por ahí. ¿Cómo así que no va a haber matrimonio? ¿A qué se refiere Viviano? A nada, a nada. Ay, no, claro que sí. Miren, hermanos, llegaron justo a tiempo. Necesitamos que nos ayuden. Catarina no se quiere casar con Domingo. ¿Qué? ¿Y por qué no? Pues porque es muy viejo y feo y no es español. Es más bien como medio mezcladito. ¿Pero qué razones son esas? ¿Es un hombre trabajador? Sí. Pues sí. ¿Es un hombre decente? ¿Le va a dar un plato de comida? ¿Un techo? Yo creo que sí. ¿Entonces? Es que Carita no siente ni parecido a lo que sentía por el bobo ese que la dejó plantada en Santa Fe. ¿Siente? ¿Qué es eso de siente? Uno no se casa para sentir nada. Uno se casa para concebir hijos que le sirvan al Señor y a su majestad el rey. Catarina se casa con Domingo García y punto. ¿Y usted con qué derecho viene a darnos órdenes a nosotras? Con el derecho de que me va a ser el varón mayor de la familia. ¿Y es que acaso en todo este tiempo usted se preocupó por nosotras? Mire, esa señora, Misia Gertrudis, nos ha mantenido encerradas prácticamente todo este tiempo, dándonos fuete, alimentándonos a punta de mazamorra. ¿Y qué? ¿Y eso a usted le importó? ¿Y usted cree que nosotros hemos estado rascándonos la barriga? ¿Usted cree que la vida del seminario es muy fácil? A nosotros también nos ha tocado muy duro. Por eso para mí es un alivio saber que una de mis hermanas se va a casar con un hombre que le va a dar una vida digna. Entonces, ¿ya no nos vamos a escapar esta noche? Perdóneme, por mi culpa se la trajeron a usted para acá. No es su culpa. Ellos quieren que yo esté aquí. ¿Ellos? Los espíritus de mis antepasados. Debe ser que mi destino está aquí. Es mejor que no hable de eso, ¿De qué? de nuestros antepasados y esas cosas. Si no quiere tener problemas, es mejor que hable de Dios, de Jesucristo y la Virgen María. Lo tendré en cuenta. Y es que el amo es muy estricto. Señor Domingo es un buen amo. Bueno, desde que le trabajen duro. Hasta le da a uno permiso para comprar su libertad. ¿Y cómo es eso? Pues mi día de descanso voy y lo trabajo en una hacienda cercana. Y ahí voy ahorrando para comprar mi libertad. ¿Y cuánto tiempo tendría yo que trabajar para cobrar mi libertad? Pues unos 18 o 20 años. ¿Tanto? Pero desde que haya esperanza, a mí me faltan como 9 años. En 9 años pueden pasar tantas cosas. Porque el amo esperó tanto para casarse. No es la segunda vez que se casa. Su primera esposa murió hace unos años. Y es buena. ¿Quién? La mujer con la que se casa. El ama a la que voy a servirle. La niña Catarina. ¿A qué le digo mentiras? No pudo haberle tocado una ama peor. Ahora sí nos vamos a meter en un lío terrible. Pero ustedes no me dijeron que no se podía contar. No se preocupe, Catarina, que en todo caso nos vamos a escapar. ¿Se acuerda de nosotros, Misia Gertrudis? José y Josecito. Claro, padre. Sigan. ¿Hay alguna habitación a la que se le pueda echar tranca, Misia Gertrudis? Sí, claro. ¿A quién quieren cerrar? A mis hermanas. Ah, no se preocupe, ellas están acostumbradas. ¿Y por qué quieren cerrarlas? Es solo una medida de precaución. Igual, si nosotros vamos a dormir aquí, podemos vigilar que no se salga. Misia Gertrudis, ¿por qué dice que mis hermanas están acostumbradas a estar encerradas? Ay,
Es que buscar a esas niñas no ha sido nada fácil, sobre todo a Polonia. Que Dios me perdone, pero a veces creo que tiene el demonio adentro. Pero ya no nos podemos ir a Santa Fe, Pola, porque José y Josecito no nos van a ayudar. Y nos vamos a Atena, que es más cerca. Yo sé que Ramón y Antonio sí nos ayudan. ¿Es que a usted no le importa dejar guaguas? ¿Qué me va a importar? No hay nada de que me ate este lugar. El tralejo ese, usted me dijo que de pronto le venía a buscar. Vea. ¿Usted por qué tiene que contar todo, Vivianito? No se debe. No, no se debe. A veces no. Ya pasaron muchos años y no sé nada, Alejo. Además, él cree que yo estoy muerta. De pronto hasta volvió y terminó casándose con la tarambana esa de María Ignacia. Mire, Clímaco, vamos a recorrer toda la Nueva Granada. Seguramente daremos con nuestro padre. Y tan pronto lo encontremos, le vamos a pedir que regrese y aclare todo este malentendido. Claro, sí. Bueno, con permiso. No, disculpe, de todas formas, queremos hablar con el nuevo recaudador de impuestos. Lo pueden conseguir en la casa donde ustedes vivían antes. Pero ¿para qué quieren conversar con él? Traen alguna noticia de España, ¿no es verdad? Sí, y es muy delicada. España está en guerra con Francia. No. El rey está preso. Cayó en manos de Napoleón Bonaparte. Me alegra haberlo visto, Clímaco. Para servirle, don Alejo. Es la noticia que estábamos esperando. Lo dice usted como si le alegrara la guerra contra Francia. O peor aún, de la prisión de nuestro soberano, don Camilo Torres. Por supuesto que no, sabio Caldas. Dios quiera que su majestad recupere su libertad lo más pronto. Pero mientras tanto, es nuestro deber el de procurar que sus dominios sigan siendo suyos y no pasen a manos de los franceses. Es decir, que... Es decir, que es el momento de armar nuestra propia junta de gobierno. Sin europeos. Conformada solo por americanos, por nosotros. Así que mañana mismo vamos a pedirle una audiencia al virrey. El virrey no va a estar de acuerdo con esa propuesta. Incluso podría tomar represalias contra nosotros. Y entonces, señores, si el camino no es la política, ¿cuál es? El de las armas. Yo ya estuve tanteando el terreno. Los militares nunca nos van a apoyar si llegan a tener la más mínima sospecha de que nuestras intenciones ofenden de alguna manera a España. Entonces, solo queda una opción. ¿Cuál, sabio Caldas? Conseguir el apoyo del pueblo. Esa causa está perdida. ¿Por qué? El pueblo está descontento con sus gobernantes como en la época de los comuneros. Ya no aguantan más humillaciones ni más impuestos. ¿Por qué estaría el pueblo de nuestro lado? Nuestra relación con ellos es prácticamente nula. En eso tiene usted razón, don Jorge Tadeo. Por eso es muy importante buscar a una persona a la que el pueblo le crea, en la que confíe. Nariño. ¿Qué pasa? Patrón, al parecer la rueda se trabó con algo. ¿Podemos llevar la carga? Veamos. Tiene esa palanca. Antonio, llegó carta de Francisco. ¿No quieres saber qué dice? Antonio, tú sabes que sin tu autorización no puedo abrirla. Yo sí quiero saber. Gracias, Toñito. Sé que quiere que sepan que está bien. Se está esforzando mucho en el estudio. Que se alegra mucho saber que por fin le retiraron la guardia a nuestro padre. Y dice que les envió un abrazo muy fuerte. ¿No dice cuándo va a regresar? No, señora. No, pero con la misma hacia arriba. Padre, ya han pasado varios años. ¿De verdad no piensas volver a dirigirle la palabra? Tú ya sabes que de ese tema no se habla. Sí, señor. Pero yo creo que cualquier deuda que ella tenga contigo ya la ha pagado con creces. Francisco y Gregorio ya se marcharon. Además, ese señor que venía y nos traía regalos y comida no regresó.
¡De ese tema no se habla! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Entonces el hombre que necesitamos es Nariño. Qué brillante ocurrencia, capitán. No me parece tan descabellada. Nariño es una persona hacia la que las gentes sienten cierta simpatía. Lo ven como una víctima de la tiranía. Porque es una víctima de la tiranía. Si Antonio Nariño va a ser parte de esta causa, no cuenten conmigo. Por favor, no me rueguen tanto. Ustedes saben que yo tengo problemas de índole personal con don Antonio. Es que este no es un asunto personal. Es político, don Jorge Tadeo. Y la verdad es que la persona de Nariño le daría una fuerza definitiva a esta causa. ¿Y quién le va a poner la cara después de todos estos años para que se una a nuestra causa? Baraya es su amigo personal. Pero yo nunca apoyé a Nariño en su causa. Todo lo contrario. Siempre lo condené por sus ideas liberales. Ahora no tengo cara para pedirle que nos ayude. Yo me negué a defenderlo, así que menos aún. Lo estarán pensando en mí. Lo mejor es que vayamos todos y pidamos ayuda. Sí. Es más, solicitemos la presencia de don José María Carbonell. ¿Ese peón? Es muy cercano a don Antonio Nariño y a las gentes. Estoy seguro que su presencia generaría confianza en don Antonio. No se hable más. Invitemos a Carbonell. Sí. Encontrémonos entonces mañana, aquí mismo, al amanecer, para partir juntos. Aquí es donde dormimos. ¿Y yo dónde voy a dormir? Más tarde le preguntamos al amo a ver dónde la acomodamos. De cualquier forma y en cualquier parte voy a estar bien. ¿Cómo se llama? Puede llamarme Nicolasa. Preferiría llamarla por su verdadero nombre. Si no se puede hablar de mis antepasados, tampoco debería hablar de mi verdadero nombre, ni el nombre de mi tribu. ¿Y usted sabe de qué tribu proviene? Después de tantos años, ningún negro sabe eso. Es más, algunos ni siquiera saben que sus antepasados nacieron en África. Mi abuela pertenecía a la tribu Fanti antes de que la encadenaran y la trajeran aquí. Los Fanti Ashanti de la región de Acán. Y si nadie sabe de eso, ¿por qué usted sí? A mi mamá no le gusta que hable de esto. Pero hace muchos años conocí una mujer anciana que hablaba de nuestros antepasados africanos. De nuestras tribus. De nuestros dioses. Me acuerdo de los Fanti porque tenían una reina. La reina Salik. ¿Oye hablar de la reina Salik? Ella dio su vida luchando para que no esclavizaran a su gente. La reina Salik era la abuela de mi abuela. Mi verdadero nombre es Salik. O sea que usted es una princesa. Claro que no. Eso pasó hace mucho tiempo. Yo ahora simplemente soy Nicolasa, una esclava más como usted. Oiga, José. José, ¿por qué no se encierra? Oiga. Esa es la forma de tratarnos después de no vernos tanto tiempo. José. Creo que se nos dañó la fuga. ¡Déjenla salir! Tiene razón. Hace tiempo no las vemos y no las ayudamos. Claro que las estamos ayudando. Lo mejor que le puede pasar a Catarina es casarse con ese señor. Ya, Vivianito. Esto que José está haciendo es por el bien de ellas. A nadie le gusta que lo encierren. No le hagan caso. El niño no es sino defender a Polonia, no ve sino por los ojos de ella. A ver si ahora que no van a estar juntos le quitamos esa mala influencia. ¿Ya no van a estar juntos? No, todos nos vamos a vivir con Domingo, excepto la Pola. ¿Y por qué la Pola no? ¿Por qué va a ser? Porque Domingo no quiere a alguien como la Pola al lado de su esposa. ¿Y entonces la Pola dónde va a vivir? Yo los estaba esperando a ustedes para entregársela. Ya la eduqué, le enseñé a coser, hice el esfuerzo de volverla una señorita decente. Traté de buscarle un buen marido, pero a todos los espantó. Y yo ya no me puedo hacer más cargo de ella. Pero nosotros tampoco. Eso sí no es problema mío. Además, ahí les dejo ese problemita.
¿Ya han hablado con su padre? Nuestro padre ya no vive en Onda, mi capitán. ¿Y en dónde vive ahora? En Popayán. Vive en Popayán. Bueno, ¿y entonces cuál es el problema? Ninguno, mi capitán. Hemos hablado con el nuevo recaudador para que se haga cargo de la colecta. La verdad, mi capitán, es que nuestro padre quedó debiendo unos dineros al Ayuntamiento de Onda. ¿Qué? Pero algo muy grave debió ocurrirle para hacer algo así. Nosotros dejamos empeñada nuestra palabra de que nuestro padre va a volver a cubrir sus deudas. Y si no, lo haremos nosotros mismos. ¿Desde que no piensen hacerlo con el dinero que recaudamos para la guerra? Por Dios, mi capitán. Antes prefiero cortarme la mano que robar a su majestad. Es una broma. Debe ser que el horno está muy caliente. No, soy yo, que ya no sé hacer nada bien. ¿Has vuelto a saber algo de don Jorge Tadeo? ¿Todavía tienes sentimientos hacia él? Los únicos sentimientos que me quedan son hacia mis hijos. Pero ¿y entonces? ¿Por qué estás tan afligida? Debo entregar a las niñas en un convento. No hagas eso, Magdalena. Habla con Antonio, pídele que reconsidere. ¿Cuántas veces he tratado de hablar con él y él no me contesta? ¿Y no vas a pedir perdón? Eso sería asumir que yo tengo la culpa. Es que tú tienes la culpa, Magdalena. Él me engañó y luego me abandonó. Magdalena, por Dios. Tuviste 2 hijas con otro hombre y fue porque quise. ¿Cómo hace uno para evitar los hijos? Esa herida está muy fea, don Antonio. No se preocupe, Lucía. Estas heridas son de las que sanan. Voy a ver si encuentro algún remedio. ¿Qué te pasó, papá? Nada. ¿Pero quién te hizo esto? Yo mismo me lo hice trabajando, pero no te preocupes que voy a estar bien. Vete a jugar. Papá, ¿tú por qué no me quieres? No digas eso, yo sí te quiero. No es cierto. No me miras igual como me mira mi mamá. No me hace regalos. Yo te quiero mucho, pero quiero que me digas qué fue lo malo que yo te hice. No has hecho nada malo y yo sí te quiero. ¿Me lo juras? Te lo juro. Hola. ¿A usted de verdad le parece que yo hablo como campesina? No sé. No sé. ¿Sí ve? Eso me pasa por andar con usted y por quedarme en este bendito pueblo. ¿Por qué no iba a decir bobadas y más bien me ayuda a pensar cómo es que nos vamos a escapar? ¿Usted no se puede montar en una bestia sola, seguro? Por lo menos hasta la salida de Guaguas. Que ya le dije que no, Pola, que no. Pero es que a pie no se va a poder escapar. Ay, Pola, ya olvídese de la promesa esa que me hizo de conseguirme a alguien. Ningún muchacho de buena familia se va a querer casar con una campesina como yo. Catalina, no se rinda. ¿A usted no le gustaría volver a sentir eso tan bonito que sintió por el muchacho ese de Santa Fe? ¿Y usted cómo sabe que lo que yo sentí fue tan bonito? Pues porque yo también lo sentí. Claro. Alejo. Oiga, ¿y es que usted está pensando conseguirse otra persona que le haga sentir lo mismo que ese muchacho? Pues claro. ¿Sí? Pues tratar, sí. Aunque no sé si lo vaya a lograr. ¿Por qué tenía que contarle a San Llorente lo de nuestro padre? ¿Qué prefería? ¿Que se enterara por otra persona? Siempre es mejor hablar con la verdad, Leandro.
La verdad es que nuestro padre sí que me había escrito contándome que tenía intención de viajar a Popayán. ¿Y usted por qué no me dijo nada? Porque no dijo nada de trasladarse definitivamente. Y tampoco mencionó problemas económicos. Simplemente iba a hacer los arreglos de su matrimonio. ¿De mi matrimonio? Alejo, usted le prometió a María Ignacia Valencia que en cuanto volviese a España se casaba con ella. Leandro, nosotros no vinimos a eso. Vinimos a recoger recursos para la guerra. Ya lo sé, y en cuanto los tengamos, tenemos que volver a España a pelear. Ya lo sé, Alejo. Ni siquiera están en nuestros planes pasar por Popayán. ¿Por qué se pone así? Bueno, a ver si dejan dormir. Pues que usted le escribió a nuestro padre contándole que veníamos. Bueno, pues yo le conté que tenía intención de volver pronto, pero no le dije cuándo. Es mejor que nos enteren que estuvimos en América. Porque si lo saben, jamás nos van a perdonar que no hayamos ido a visitarlos. Dios, te pido que algún día el que tú dispongas le traigas la paz a mi alma y el perdón a mi corazón. Aquí hay algunas cosas empacadas para los tres. Apenas salgamos, aprovecho el alboroto, me devuelvo, cargo una mula, me voy en Rebelde y la espero a la salida de Santa Fe. Pola, ¿usted me va a poner a montar en una mula? No, en la mula se va Vivianito y las cosas. Usted y yo nos vamos a Rebelde. No, Pola, si yo me monto en esa yegua, pierdo mi virtud. Eso es lo que dice la gente. ¿Ah, sí? Sí. ¿Usted qué prefiere? ¿Perder su virtud en Rebelde o que Domingo se la quite? Pola, pero no es le que... va a pasar nada, yo no la voy a dejar caer. No se preocupe. Bueno, entonces, ¿cómo voy a hacer para llegar sola hasta la salida de Santa Fe? Bueno, esa es la parte que me falta. Pero no se preocupe que algo se me va a ocurrir. ¿Qué están hablando? Nada, Miss Gertrudis, estábamos dando nuestras oraciones. Seguramente yo le creí. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Esto? ¿Qué es? Pues mi ropa. Usted no dijo pues que yo a partir de hoy ya no podía vivir en esta casa. Que me tenía que buscar camino en otro lado. ¿Y para dónde se va a ir? Pues yo le voy a decir a mis hermanos que me lleven a Santa Fe. Allá hay una señora que me puede recibir. Procure cuidar la virtud como yo se la he cuidado. Porque si no, nadie se va a casar con usted. Afuera están preguntando por usted. Sí, vamos, Catarina. ¿Qué pasa, madrina? ¿Y usted es el que me busca? Sí, niña. Vengo de parte de mi amo. Él quiere que yo la acompañe a la iglesia. No, como si me fuera a escapar. También vine a traerle su regalo de bodas. ¿Así? ¿Dónde está? El regalo soy yo, mi ama. Me llamo Nicolasa. Eso quiere decir que... Que estoy para lo que ordene, desde aquí hasta que me muera. ¿Qué tal ese marido tan malo que se concibió que de entrada le regala una esclava? Mi esclava. Mi propia esclava. ¿Cuántos años tiene, negra? No sé, mi ama. No sabe. Yo no puedo hacer eso, niña Pola. El amo me mata. Pero usted me echa la culpa a mí. Usted dice que yo llegué con unos hombres, que lo agarramos a palo y le quitamos a Catarina. Aún así el amo me mata. Y yo no sé si valga la pena morir por alguien como su hermana. Pues sí, ella es medio insoportable. Pero no es una mala persona, Juliano. ¿Y por qué quiere hacer una cosa tan espantosa al amo? Es que no es por el amo, es por ella. Las mujeres somos como los esclavos, Juliano. Nos obligan a hacer cosas que no queremos. Por ejemplo, a Catarina la van a obligar a pasar el resto de su vida al lado de alguien a quien repudia. Yo creo que la niña Catarina repudia a todos los hombres. No la juzgue tan duro. Catarina casarse con Domingos como si le robaran su libertad.
Julián, usted no quiere ayudar a alguien que está a punto de perder su libertad.